En este momento vamos a hablar de la prevención del accidente cerebrovascular hemorrágico e isquémico. El accidente cerebrovascular isquémico es aquel también llamado infarto cerebral, y el ACV hemorrágico es aquel que no es un infarto, sino que es una hemorragia cerebral. Vamos a hablar un poquito acá en esta foto de lo que es el aparato circulatorio para que ustedes puedan ver ahí la irrigación de todo el cuerpo, cómo llegan las arterias del cuello al cerebro. Se llaman carótidas, están en ambos lados del cuello. Por supuesto, el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo del cerebro es el dominante, es aquel en el cual está el área el área de la memoria auditiva, el área del habla y muchas otras funciones, como la función de la memoria, también la motora. Y bueno, también podemos ver en este esquema el corazón, cómo desde el corazón salen las arterias carótidas que van al cerebro para llegar la sangre y también distribuirlas por todo el cuerpo. En este esquema también podemos ver una vena y una arteria, cómo son sus estructuras. La arteria es más dura, tiene un músculo estriado, en cambio la vena tiene un músculo liso en su interior, además de otras capas, lo cual la hace a la vena más flexible o más un poco más finita, que con menos resistencia también a la circulación. Vemos en la parte izquierda del esquema, vemos toda la circulación venosa en azul y roja es la arterial. Entonces, bueno, para empezar, la prevención del accidente cerebrovascular comienza por esta parte, en describirles que es muy importante controlar factores como es el colesterol en sus variedades, o lo que le llamamos los médicos el perfil lipídico. El perfil lipídico está compuesto por el colesterol HDL, LDL, VDLL y también los triglicéridos. Este perfil lipídico es muy importante que se realice desde la niñez si un niño es obeso o una persona es obesa en todas sus edades, y también, bueno, por supuesto en la adultez ya es más importante porque todo lo que es el aparato cardiovascular va, digamos, aflojando un poquito su resistencia, la resistencia que tienen las arterias, que son más gruesas, y cualquier factor que ocluya una arteria en cualquier lado del cuerpo, bueno, es posible de llegar al corazón y en el corazón producirse por los movimientos propios de bombeo del corazón un coágulo sanguíneo, y si se produce una arritmia peor, si el corazón no está funcionando bien en su fase de contracción y de relajación. Contracción es la sístole, dilatación es la diástole o el reposo del corazón. Y si una persona hace una arritmia, bueno, el problema es que pueda formarse un coágulo si la persona tiene colesterol elevado, y este coágulo que está en el corazón puede subir, como vemos, por las arterias carótidas que están en rojo y las venas en azul, y dirigirse a la parte cerebral y producir en lo que es, ustedes pueden leer donde están las carótidas, que son arterias muy importantes que irrigan el cerebro, de donde salen las arterias que irrigan el cerebro, y si ese colesterol se deposita en cualquier lugar de este aparato circulatorio, va a producir lo que se llama una placa ateromatosa. Esta placa ateromatosa, que contiene grasa, colesterol en su mayoría, esta placa se produce por el exceso de grasa y de colesteroles
en el cuerpo. Tanto triglicéridos como los demás que le acabo de decir. Muy importantes son los triglicéridos y el colesterol de alta densidad, así que es el VLDL. Bueno, son siglas en inglés. ¿Por qué? Porque si se produce un coágulo en el corazón por un aumento de la presión arterial, un pico de presión arterial en una persona hipertensa que ya está medicada o una persona que no sabe que tiene hipertensión, ese coágulo que se forma puede formarse también en las piernas, porque las personas podemos tener una insuficiencia venosa en las piernas, o los pacientes diabéticos que tienen problemas en los vasos sanguíneos, arteriopatía diabética, puede alterar todo lo que es. Los coágulos se pueden formar en las piernas, ir a los riñones y producir una insuficiencia renal, pueden ir al corazón y ahí directamente pueden ir a los pulmones y producir un edema de pulmón, un infarto de pulmón. Y bueno, y si sigue este coágulo y lo tenemos depositado, o si tenemos una placa ateromatosa de grasa en alguna de las carótidas, que son aquellas arterias que usted se toca en el cuello y laten, si hay una placa allí, bueno, y llega un coágulo, o puede ser que esa arteria sufra lo que se llama accidente de placa. El accidente de placa consiste en que la placa de colesterol o de triglicéridos, la grasa que sea, haga que ese coágulo rompa esa placa y se produzca un accidente de placa. Se rompe la placa que estaba hasta ese momento ahí, pero no se sabía, y inmediatamente manda coágulos hacia el cerebro y se puede producir desgraciadamente un accidente cerebrovascular de tipo isquémico o un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. En general, cuando hay un taponamiento de una arteria carótida y ese coágulo prosigue su camino hacia el cerebro, se produce un infarto isquémico del cerebro en cualquiera de los dos lóbulos, eso es al azar, y va a provocar en el paciente síntomas como dolor de cabeza, mareos y hasta pérdida del conocimiento, lo cual después, siendo llevada la persona urgentemente al hospital, llamando a un médico a la casa y llevándolo al hospital, haciendo una tomografía computada o una resonancia nuclear magnética, se ven las imágenes del cerebro y allí se puede constatar si ha sufrido un accidente cerebrovascular hemorrágico, es decir, una hemorragia, o un infarto cerebral. Estos infartos cerebrales pueden ser masivos, es decir, muy grandes, si toma una arteria grande del cerebro que sale de la carótida, o pueden ser más pequeños, depende de cómo sea la magnitud de este accidente cerebrovascular, y producir el daño permanente de las neuronas de ese hemisferio cerebral. Puede ser de uno o de los dos hemisferios. Esto es muy grave, pero se puede prevenir. ¿Se puede prevenir de qué manera? Bueno, reduciendo el colesterol, reduciendo la cantidad de comidas con grasas, con mucho aceite, haciendo ejercicio, es decir, caminando en una caminadora o haciendo natación, cualquier tipo de deporte que el médico cardiólogo le autorice hacer, y también con la medicación que el cardiólogo le va a dar. Algo importante es que se haga un ecocardiograma del corazón y un ecodoppler arterial y venoso de los vasos del cuello. Ahí se pueden determinar y prevenir estos accidentes cerebrovasculares. También controlar si la persona se le hinchan los pies, tiene lo que se llama edema en los tobillos, hasta las rodillas. Bueno, ahí también puede haber un problema de válvulas venosas que van a llevar a que se pueda formar un coágulo y provocar este cuadro de infarto cerebral o accidente cerebrovascular